Es una definición muy básica, pero transformar quiere decir hacer que algo o alguien cambie de forma. Que alguien cambie de forma. Conocemos que el hombre posee, según la palabra de Dios, dos formas o estados, los cuales necesitan experimentar ese cambio. En la primera y la segunda frase del capítulo 3 de San Juan, en la primera frase, el Señor Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y en la segunda frase dice el Señor Jesucristo: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ambos estados necesitan una transformación o un cambio. Pero me referiré de una manera más enfática al cambio que el hombre terrenal necesita experimentar. Y vemos nosotros como el primer proceso que Dios hace para que haya un cambio es el engendramiento de una nueva criatura. El apóstol San Pablo dice en Romanos 10:17, dice que porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos ya en acción, funcionando la palabra de Dios para efectuar un cambio, una transformación. Entonces, al oír esa palabra, el hombre al oír esa palabra está en el proceso del engendramiento. Y Dios, cuando el hombre escucha su palabra, Dios interviene también, hermanos, de una manera directa para producir ese engendramiento. Como el ejemplo de Lidia, que vendía púrpura en Tiátira. Dice que al salir Pablo y su compañero al río, les predicaron a las mujeres que allí había, y menciona a esta mujer, dice a la cual el Señor abrió el corazón. El Señor abre el corazón a través o por medio de su palabra. Y ahí vemos ya de una forma clara cómo Dios efectúa el proceso de la transformación a través de la palabra. Porque esta mujer se arrepiente y se bautiza, es bautizada. ¿Quién la cambió? La palabra de Dios, la palabra que escuchó. La palabra de Dios, en el primer proceso o fase de esta transformación, también debe de producir arrepentimiento, en otras palabras, apretar el corazón, constreñirlo. Me refiero al pecador. Tenemos en su sermón el apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, versículos 37 y 38, una vez pronunciado ese sermón convincente de la muerte del Señor Jesucristo y resurrección, dice que
la gente fue constreñida de corazón, se le apretó el corazón, se sintió culpable de la muerte del Señor Jesucristo. E inmediatamente ese constreñimiento de corazón produjo un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento les impede a preguntarle al apóstol San Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el arrepentimiento. Ahí está trabajando la palabra de Dios para cambiar, para transformar. ¿Qué haremos? Pues bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos nosotros que hemos llegado a la fase, en ese proceso de transformación del bautismo. Ese bautismo por el cual todos los que hemos creído en Jesucristo hemos pasado por esa fase o experiencia de transformación. El bautismo provee al viejo hombre, al que tienen los que todavía no se arrepienten, y al que teníamos nosotros antes de arrepentirnos. El bautismo provee al viejo hombre de una nueva criatura, nueva creación, totalmente diferente, nuevas ideas, pero no ideas propias, nuevos pensamientos, pero no de filosofías, sino los pensamientos del Espíritu de Dios, los pensamientos de Dios. Entonces, ahí vemos, son citas muy básicas, hermanos, que todos conocemos, pero son importantes cuando examinamos esta doctrina de la transformación del creyente. El Señor Jesucristo le dice tajantemente a Nicodemo: si no nacieres otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Le está diciendo: si no te transformas otra vez, si no cambias otra vez, no puedes entrar al reino de Dios. Y definitivamente, hermanos, el apóstol San Pablo, cuando Dios ha efectuado ese proceso de transformación del viejo hombre a la nueva criatura, el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, por eso dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Traducido en otras palabras, usted ya no se pertenece a sí mismo, es de Jesucristo. Como dijo el apóstol San Pablo: si a Cristo conocí en la carne, ya no lo conozco. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No somos de nosotros, no nos pertenecemos a nosotros, somos propiedad absoluta de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, Dios, ha impuesto dos metas para aquel que a través del bautismo, que somos la mayoría, hemos experimentado ya esa transformación, vamos a decir, la primera fase de la transformación. Ahora el Señor ha impuesto dos metas muy importantes que trazarán toda la historia de nuestra vida espiritual, desde que creímos hasta que el Señor nos recoja de la tierra, porque Él regresa en el mundo. Aquí radica. La primera meta es ser como Cristo. Se oye crítico, se oye a veces, por decir la palabra, difícil o imposible, pero esa es una de las metas de Dios, que seamos como Cristo. ¿Se acuerdan de la
una porción de Pablo hablando de los Corintios, dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no pienso como yo mismo. Y yo no debo de desafiar a las Escrituras tratando de torcer los mandamientos. No debo atreverme a quitar lo que está escrito en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, esa es una de las metas. Y quería leer, aunque yo sé que el tiempo que tenemos es corto, ya llevo 12 minutos. Es peligroso que ni siquiera vaya a terminar. Pero voy a leer rapidito. Primero de Juan 4:17, hermanos. Dice así: en esto se perfeccionó el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mi punto es la última frase. Pues como Él es, así somos nosotros en el día del juicio. Dice Juan, como Él es. Porque muchos cristianos que se han estancado o se han desviado del mandamiento dicen, no, hasta que venga Cristo voy a ser como Él. Pero no, hermanos. La meta de Dios es que en la pelea, en la batalla de nuestra fe, porque dice Juan, dice, nosotros somos como Él fue. Y esas son las razones por las cuales yo creo tajantemente que por eso ellos son los fundamentos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no escogió cualquier cosa, Él sabe lo que escogió. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos el apóstol San Pablo diciendo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Si me pueden ayudar, hermanos, si me lo pueden más pronto que yo para agilizar esto, hermanos. Amén. Dice que ya no tenemos variantes. Esto es muy importante, hermanos. Pero bueno, esas son las dos metas que describo aquí. Las dos metas que Dios tiene para nosotros. Ser como Cristo. Ahora, me aboco en la segunda parte de esta breve enseñanza más sobre la nueva criatura, la cual tenemos todos nosotros. Pero es necesario, hermanos, hacer un examen cotidiano. Como dice Pablo, examínense ustedes mismos si el Espíritu de Dios está en vosotros, si ya no sois reprobados. Ese es un examen diario de nosotros los cristianos. Porque la verdad es la palabra de Dios, porque todos sucedemos en un punto. ¿Y por qué causa? La nueva criatura no quedó infalible a los efectos del pecado. No somos infalibles a los efectos del pecado. Por eso muchos cristianos se están desviando del camino. Están siguiendo filosofías del hombre. Están haciendo de caso a filósofos del mundo y no a lo que dice el Espíritu Santo, hermanos. Se están desviando. Pero la verdad es de que dice la palabra de Dios, y para que no cantemos victoria, pues ya me bauticé, ya la tengo eso. Dice el apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Le digo?
quitando las inmundicias de la carne. A veces mi hermano predicaba, si alguien dice, yo no peco, es un mentiroso. Yo soy infalible al pecado, es un mentiroso. Es la palabra de Dios. No quitando las inmundicias. ¿Qué es inmundicia? Suciedad, afectos, concupiscencias, malos pensamientos que si el cristiano se descuida, todavía pueden aflorar, salir de su corazón. Hermanos, en este dicho del apóstol San Pedro, es donde debemos de poner mucho énfasis. Aquí es donde radicará el resultado de toda una carrera. ¿Victoria o derrota? Sí nos podemos decir ser cristianos, pero podemos estar entre esas iglesias que se mencionan en las 5 iglesias, podemos estar tibios, podemos estar fríos, o podemos estar muertos. Sí podemos hacer los ejercicios religiosos. ¿Qué le pasó a la transformación de estas iglesias que se mencionan ahí? No todas, como 3, 4 de Apocalipsis. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó con esa transformación? Por ejemplo, Éfeso. Éfeso dice que había perdido el primer amor. Toda la iglesia, o la mayoría de la iglesia, ya no sentían aquello que sintieron el primer día cuando se bautizaron. Ya no sentían aquel fervor, ya no sentían aquella plenitud del Espíritu Santo. Se empezaron a avergonzar, como ahorita dicen, no, pues es que si nos damos celos por los santos, nos dicen homosexuales. Ahorita ya empiezan a meter toda la clase de filosofía. No, que un judío nos enseñó. Sí nos enseñó un judío, pero ese judío es Pablo, el apóstol, con toda la autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué cambiar? Gloria a Dios. ¿Dónde está la transformación? ¿En qué fase se ha quedado, hermanos? La iglesia del Señor debe tener mucho cuidado, porque muchas iglesias, la profecía dice, apostataron, se desviaron de la verdadera fe, dejaron de ser transformadas para seguir una filosofía humana, dejaron de ser transformados para seguir sus propios prejuicios, sus propios pensamientos. Ay de aquel que violente la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ay de aquel que le sigue. Ay de aquel que diga que estos mandamientos ya no tienen vigencia. Ay de aquel. Gloria a Dios. Tenemos que ver esto, hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde está? Dice la palabra de Dios, según nuestra base, dice que la transformación del cristiano es de gloria en gloria. Hoy debemos de ser mejores que ayer. El culto de hoy debe ser con más gloria que el día de ayer. En palabras sencillas, eso significa, dice, porque somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué dice Proverbios 4:18? Yo sé que el tiempo está corriendo rápido, pero solamente digo una frase. Dice que las setas del cristiano va en aumento. Gloria a Dios. Eso es lo que nos debe de preocupar, hermanos. De que nuestros pensamientos cada día sean más espiritualmente hablando, más altos. Hermanos, pero este aumento que dice aquí el proverbio está sujeto a un requisito. Y muy importante. Un requisito muy importante.
si le damos lugar a la obra del Espíritu Santo. Por eso son los mandamientos. Dice, no os embriaguéis del vino. Bueno, no que yo le quiera añadir a la palabra, pero pueden sobreentender que dice, no os embriaguéis del mundo. No os embriaguéis del vino, en lo cual hay disolución. Ser llenos del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué tanto lugar le estamos dando al Espíritu Santo? Porque ese es un requisito muy importante. Dice el apóstol Pablo en su última frase: somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Amén. 8 minutos. Voy a entrar rapidito al factor tiempo. Y yo creo, incluyendo yo mismo, por ejemplo, si yo quiero cambiar la palabra de Dios, debería de darme vergüenza. Porque estoy enviando al infierno, a la perdición, a la condenación, al resto de la congregación, por cambiar los mandamientos. Y por eso, mis hermanos, aquí incluye esta parte, dice la palabra de Dios, su oído agudo, juzgando lo que el predicador dice, para ver si así es como él está hablando, si así es o está engañando. Eso debería de avergonzarme a mí, empezando por mí. Y hago la pregunta en general, sin miras a desincomodar, para que hagamos conciencia. Cada uno en su silla, ¿cuántos años tiene ya de bautizado? No se necesita contestar. Porque eso es muy importante. ¿Cuántos años tiene bautizado? Miren, el factor tiempo en esa transformación es muy importante. Tenemos 20 años y 30 años. El primer amor está por los suelos. Ahí están las 7 iglesias. 3, 4 de ellas. Llegaron los que se sentían autosuficientes. Yo soy rico, yo lo tengo todo. Porque Cristo los acusa ahí. Tú dices, yo soy rico, lo tengo todo. Y no entiendes, no sabes, eres un miserable, un ciego, un cuitado. Examínate, compra el colirio, para que veas realmente la situación en la que estás. Y cuando entiendes la situación en la que estás, entonces arrepiéntete, dijo el profeta Jeremías, párense en los caminos, vean las sendas antiguas y anden por ellas. Yo lo veo como un regaño muy estricto del apóstol San Pablo a los hebreos. No voy a decir sin leer, porque lo escribí mal y también me acuerdo. Ustedes se acuerdan, me dicen. Dice el apóstol San Pablo, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Ahí está ya. Debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, porque el que participa de la leche es inhábil, es inapto para lo maduro. Gloria a Dios.
Fíjate bien a qué se lo está diciendo. Conocemos la biografía de la iglesia de los hebreos. ¿Cómo estaban la iglesia de los hebreos, hermanos? Espiritualmente hablando. Dice que en lugar de tener las manos en señal de victoria, así como Moisés, dice que las tenían caídas. Las rodillas paralizadas. No nos preguntaremos qué le habría pasado a aquella iglesia. Y eso nos puede pasar también a nosotros. En mucho conformarse a este mundo. Dice el apóstol Pablo, dice en los Romanos, y no os conforméis a este mundo, capítulo 12,